Y es que este escritor, como, ahí te das cuenta cuando alguien escribe literatura, porque este escritor, o sea, utiliza las palabras que para él son para dar un énfasis, entonces es muy bueno. Sí, sí, sí. A ver, déjame ver dónde es. Aquí. Sí, para que se vea grande y sustancioso. Que no puedo grabar. Ah, ya. A ver, entonces empieza a leer así lo que estabas diciendo. Dice, la puta, la gran puta, la grandísima puta, la santurrona, la cinemoniaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del Santo Oficio y el índice de los libros prohibidos, la de las cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó Constantinopla, la que bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenenses y a los 20,000 habitantes de Besiers, la que arrasó con las culturas indígenas de América, la que quemó a Cerigeli en Parma y a Juan de Hus en Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de los judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, la que inventó el Cristo loco y el rabioso de Pedro Piedra en el estulto, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno, la que amordaza la palabra y arroja la libertad del alma, la que reprime a las demás religiones. Ay, a Y ver, me fue. ¿dónde? Te fuiste. Las demás religiones. ¿Dónde era? Las demás quemadores de Cristo loco, la ¿Si era represión. aquí o no? A ver, sí era, pero espera, un poquito más arriba. La Dominica, da un poquito más arriba. La impostora, Ah, es no, la aquí. Pedro Piedra, ajá, la que amordaza y arroja la libertad del alma, la que reprime a las demás religiones, donde manda y exige libertad de culto, donde no manda, la que nunca ha querido a los animales ni les ha tenido compasión, la oscurantista, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la contumaz, la re, le pasa la corrupta, la hipócrita, la parásita, la zángana, la antisemita, la esclavista, la homofóbica, la misógina, la carnívora, la carnicera, la limosnera, la turtufa, la mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresión, la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona, la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la estulta, la imbécil, la estúpida, eso se me hizo bien, la ¿qué? Transvestida, la mamarracha, la maricona, la autocrática, la despótica, la uránica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuita, la dominica, la del Opus Dei, la concubina de Constantino de Justiniano, Car- Carlo, la de Carlomagno, la solapadora de Mussolini, de Hitler, la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia, la impune bilemel- bimilenaria, bimilenaria. Tiene cuotas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar. No manches, me daba risa. Así, parecía de caso cerrado cuando están peleando en un caso. Digo, ay, no. Es que así es él, por eso te digo que ver la diferencia de un escritor a un filósofo. Pues sí. A ver, ahora yo. A mediados de 1209 y al mando de un ejército de asesinos, el legado papal Arnoldo Amalrico le puso sitio a Besiers, baluarte de los albigenses occitanos,
con la exigencia de que la entregaran a 200 de los más conocidos de esos herejes que allí se refugiaban a cambio de perdonar la ciudad a Malrico. No, la ciudad. Amalrico era un monje cisterciense al servicio de Inocencio III. Su ejército era una turba de mercenarios, duques, condes, criados, burgueses, campesinos, obispos feudales y caballeros desocupados. Y los albigenses eran los más devotos continuadores de Cristo, o mejor dicho, de lo que los ingenuos creen que fue Cristo, el hombre más noble y justo que haya producido la humanidad, nuestra última esperanza. Así les fue. Colgados de la cruz de esa esperanza terminaron masacrados. Los ciudadanos de Béziers decidieron resistir y no entregar a sus protegidos, pero por una imprudencia de unos jóvenes atolondrados, la ciudad cayó en manos de los sitiadores y estos, con católicos celos, se entregaron a la rapiña y al exterminio. Pero ¿cómo distinguir a los ortodoxos de los albigenses? La orden de Amalrico fue: mátenlos a todos, que ya después el Señor verá cuáles son los suyos. Y así, sin distingos, herejes y católicos por igual, iban cayendo todos degollados. En medio de la confusión y el terror, muchos se refugiaron en las iglesias cuyas puertas los invasores fueron tumbando a hachazos. Pasaban al interior cantando el Veni Sancte Spiritusi, emprendían el degüello. En la sola iglesia de Santa María Magdalena masacraron a 7,000 sin perdonar mujeres, niños ni viejos. Hoy su santidad le escribía esa noche a Malrico, a Inocencio III: 20,000 ciudadanos fueron pasados por la espada sin importar el sexo ni la edad. Albigenses o no, los 20,000 eran todos cristianos. Y así ese papa criminal que llevaba el nombre burlón de Inocencio, lograba matar en un solo día y en una sola ciudad 10 o 20 veces más correligionarios que los que mataron los emperadores romanos cuando la llamada era de los mártires a lo largo y ancho del imperio. Los hubieran matado a todos y no habríamos tenido Amalricos, ni Inocencios, ni Edad Media. Qué feliz sería hoy el mundo sin la sombra ominosa de Cristo. Pero no, el Espíritu Santo que caga lenguas de fuego había dispuesto otra cosa. El siguiente en la lista de los inocencios, el cuarto, quien en el clímax de su delirio se designaba a sí mismo praesentia corporalis Christi, fue el que asusó a la Inquisición, con su bula ad extirpando, a usar la tortura para sacarles a sus víctimas la confesión de herejía. Y otro Inocencio, el octavo, no bien fue elegido papa en un conclave presidido por el soborno y la intriga, promulgó la bula Sumis Desiderantes Affectivus, que desató la más feroz persecución contra las brujas. A su hijo Francescetto lo casó con una Medeis, y para refrendar el trato nombró cardenal a un hijo de Lorenzo del Magnífico. Giovanni, que entonces tenía solo 13 años, a los 37, este Medeis habría de ascender al papado, que se parrandeó de banquete en banquete en una sola y continua fiesta. Se puso León X, aunque del feroz animal solo tenía el nombre. Gordo, miope, de ojos saltones, cabalgaba de lado como mujer a causa de una úlcera en el trasero adquirida tal vez en sus devaneos homosexuales, y que le amargaba, aunque no mucho, la fiesta. Los burdeles de la ciudad eterna, que contaba entonces entre sus 50,000 habitantes con 7,000 prostitutas registradas, le pagaban diezmos. Vendió en subasta 2,150 puestos eclesiásticos, entre los cuales varios cardenalatos, a 30,000 ducados el capelo. Si bien a su primo bastardo Julio de Médicis, el futuro Clemente VII, le dio el capelo gratis, el suyo propio durante la ceremonia de coronación, tras quitárselo él mismo para chantarse, la dará pontificia.
El tribunal de la historia que juzga pero no castiga registró sus primeras palabras como papa, dirigidas en ese instante a su primo, alborozado. Ahora sí que voy a gozar. Las 95 iracundas tesis de Lutero no le hicieron mella. Era un espíritu feliz en las antípodas del agriado Pablo IV de nuestros días, y solo mató a un cardenal, el pérfido Alonso Petrucci de Siena, quien en un complot con otros 4 purpurados lo quería envenenar contra natura, haciendo de una salida entrada. Le había dado el médico toscano Batista de Vercelli la consigna de aplicarle a su santidad con el pretexto de tratarle la úlcera, un tósigo maquiavélico florentino por el antifonario. No se les hizo. El Papa descubrió la conjuración, ejecutó a Petrucci, puso a pudrirse en la cárcel a los otros 4 cardenales y vivió varios años más, feliz, con la conciencia tranquila y disfrutando de lo que Juan Pablo II llamaba hace poco, en pleno epicentro del SIDA, en África Central, el banquete de la vida. Hasta que lo llamó Doña Muerte a su banquete de gusanos, como a tantos otros papas que lo precedieron o siguieron, le mandó en el verano sofocante de Roma una cativa Sansara que le inoculó la malaria. Pero para terminar con Inocencio VIII, fue este otro maestro de la simonía el del acierto de llamar reyes católicos a Fernando e Isabel, los de España. Qué menos para un matrimonio que persiguió a moros y judíos, que fundó la Inquisición española y que patrocinó a Torquemada, de los miles y miles de inocentes que este dominico besánico torturó y quemó. Ellos, en última instancia, son los responsables. Por ellos se fueron derechito al cielo. Sigues, Dante. Tras Besiers cayó Carcasona, donde Almerico hizo conde de la ciudad a un veterano de la Cuarta Cruzada, Simón de Montfort, encargándole de paso de la del mundo del heterogéneo ejército con la recomendación de que tratara a toda la Occitanía como tierra de herejes y se sentirá libre de exterminar a unos cuantos quisiera sin tomar prisioneros. Consejo que en un principio el flamante conde no siguió. En Bram no mató ni uno, a todos los cegó, o mejor dicho, a todos menos a uno que dejó tuerto, pero con su único ojo pudiera guiar hasta Camberet el resto. La columna de ciegos que avanzaba así. El ciego debiera guiar a Camberet al resto. La columna de ciegos avanzaba así. El ciego de atrás con con las manos puestas sobre los hombros del ciego de adelante y adelante de todos el tuerto, de suerte que a la vista del cien pies alucinante les acometiera a los enemigos de Inocencio el saludable temor a Dios. 48 tenía entonces el pontífice que había sido elegido a los 37, a la misma edad de Giovanni de Medici, pocos comparados con los 78 a los que encaramó al trono de Pedro, nuestro actual Benedicto XVI, muchos frente a los 20 a quien fue elegido Juan onceavo o Juan 11, o los 16 que fue elegido Juan 12, y ni se diga a los 11 que fue elegido Benedicto noveno o el Mozart de Rimbaud de los papas. Qué precocidad. Y dejen la religiosa, la sexual, todavía con su aguda voz, los papas, infantil, que con que, con que entonaba latines de impúber santidad, ya que andaba detrás de las demás. No haber vivido yo en su Roma para acogerlo con el precepto evangélico, dejad que los niños vengan a mí.
¿Qué íntimas cuerdecitas no le habría pulsado a ese laúd? Benedicto IX, con nombre de pila Teofilacto, era sobrino de Juan XIV, nombre de pila de Romano, quien había sucedido a su hermano Benedicto VIII, otro Teofilacto, a quien a su vez era sobrino de Juan XII, con nombre de pila Octaviano, quien era hijo del príncipe romano Abrico II, quien era hijo de puta y nieto de puta, hijo de Marosoya y nieto de Teodora, el par de putas madre e hija que fundaron la dinastía de los Teofilactos, que le dio 6 papas a la cristiandad, a saber, los 4 enumerados de Juan XI, hijo ilegítimo de Marasoya, el papa Sergio II, y elevado al pontificado a los señalados 20 años. A los señalados, ay, sí, ay, 20 años. Ajá. Por intrigas de su mamá. Y Juan XIII, hijo de Teodora, la joven hermana de Marasoya, y un obispo. 6 papas que se dicen rápidos, salidos en última instancia de una sola vagina papal. Multipara de la Teodora, la vieja, o Teodora la puta, según el obispo de Cremona de Liutprando, el gran cronista del papado de esta época. Juan XIII solía sacarle los ojos a sus enemigos y pasó por la espada la mitad de la población de Roma. Y según el mismo cronista de Juan XII, el gran cazador y jugador de dado, tenía pacto con el diablo. Ordenó obispo a un niño de 10 años en un establo, hizo castrar a un cardenal causándole la muerte, le sacó los ojos a su director espiritual y en una fuga apurada de Roma, desvalijó a San Pedro y huyó con lo que pudo cargar de su tesoro. Cohabitó con la viuda de su vasallo Ranier y a la que regaló cálices de oro y ciudades y con la concubina de su padre Estefana y con la hermana de Estefana hasta sus propias hermanas. Violó peregrinas, casadas, viudas, doncellas y convirtió el palacio de Laterano en un burdel. Claro, como era nieto y bisnieto de puta, un mundo celoso le sorprendió en la cama con su mujer y lo mató de un martillazo en la cabeza. ¿Alcanzaría a eyacular? Tenía 24 añitos. Otro que murió en pleno adulterio a manos de un marido burlado fue Benedicto VII, sucesor de Benedicto VI. Pero no nos desviemos de la pornocracia, que es como un historiador de la iglesia, pornocracia, que es como un historiador de la iglesia. El cardenal Baronio bautizó a este periodo del papado del que el cronista obispo Liutprando fue testigo presencial. Muy bien puesto el nombre como dedo en culo, como anillo en dedo de cardenal, pero no únicamente para ese periodo, para toda la historia de la puta. No, ¿eh? Nil novum sub sole, dice el Eclesiastes. No hay nada nuevo bajo el sol, se me acuerdo. Sí. Y sí, pero no. Siempre en todo hay una primera vez. Juan 19 sucedió a su hermano Benedicto VIII, pero ya antes Pablo I había sucedido a su hermano Esteban III. El Papa Hormisdas engendró al Papa Silverio, pero ya antes el Papa Anastasio I había engendrado al Papa Inocencio I. Bonifacio VII estranguló a Benedicto VI y envenenó a Juan XIV.
pero ya antes Sergio III había asesinado a su antecesor León V y al antipapa Cristóbal. Y Pelagio primero había matado al papa Vigilio por corrupto. Ahora bien, hablando con propiedad, un papa no puede matar a otro, pues en el momento del crimen, el homicida todavía no es papa. Hasta que el Espíritu Santo no dé su exequatur en el cónclave, no hay papa. O sea, no puede haber dos papas vivos, uno sí, con su antipapa y hasta con dos antipapas, o ninguno durante los interregnos o mientras le eligen sucesor al muerto, pero dos a la vez no, repugna, teológicamente hablando. Así pues, por repugnancia teológica es disparate hablar de papa papicida, papa asesino y genocida, los que quieran, pero papa papicida no. A Juan octavo lo envenenaron y remataron a martillazos, adulador y servil como pocos. Este maestro del oportunismo coronó a Carlos el Calvo, afirmando que Dios había decretado su elección como emperador desde antes de la creación del mundo, y en pago obtuvo una considerable ampliación de los dominios papales. Se prodigó en excomuniones tanto como nuestro Boctila en canonizaciones. Fundó la primera marina real con barcos propulsados por remeros esclavos y mató a infinidad de sarracenos como animales salvajes. Un pariente que aspiraba a sucederlo en el cargo lo envenenó y lo remató a martillazos. Melleolo dum usque in cerebro constaba. Percusut est expiavit hasta que el martillo se le quedó clavado en el cerebro, según dicen los anales fuldenses, con una elegante concisión digna de historiador romano. A Adriano III, que había mandado azotar desnuda por las calles de Roma a una dama noble que le había hecho sacar los ojos a un alto oficial del palacio laterano, lo asesinaron. Hoy es santo y su fiesta se celebra el 8 de julio. A Esteban VII lo encarcelaron y estrangularon. Este papa, hijo de sacerdote, fue el que hizo exhumar a su antecesor, el papa Formoso, con 9 meses de muerte, para juzgarlo en el famoso sínodo del cadáver, en que lo revistió de sus ornamentos pontificios, lo sentó en la silla de Pedro, lo juzgó por 3 días y lo condenó por ambición desmedida de papado. Le arrancaron las vestiduras papales, lo vistieron con harapos, le cortaron 3 dedos de la mano derecha para que se curara el vicio de bendecir. Lo arrastraron por las calles entre risotadas y burlas y lo volvieron a enterrar ahora en una cueva. Lo volvieron a desenterrar, lo desnudaron y así, desnudo, mutilado, vejado y putrefacto, lo tiraron al Tíber. Ay Dios, todo lo que les hicieron, no manches. O sea, está hablando como de la mafia de los papas, ¿no? Según entiendo. Pues sí, del tráfico de influencias, de quién es hijo de quién hay, pues todavía, ¿eh? No nada más con los papas. Yo pienso que a nivel general siempre se ha usado que el hijo de no sé quién, que el compadre de no sé qué, que el hermano de no sé quién, de no sé cuál y bla, bla, bla. Siempre. Y no solamente a los papas, en todos los ámbitos de la vida hay tráfico de influencias. Pero aquí los pone como si fueran, o sea, habla como si fueran hijos, pero en realidad se refiere a que seguía uno del otro, ¿no? O eso Sí, o sea, que había como una monarquía, pues. Ajá. Pues es que eso era, ¿no? Era como otra monarquía, o sea, a la par de la política, pues. Pues sí, A ver, qué pedo. no hay papas buenos ni malos. A ver aquí. Síguele tú, no hay papas buenos ni malos. No hay papas buenos ni malos, hay papas peores, Inocencios, Píos, Clementes, Benedictos, Bonifacios, Juanes, Pablos. Detrás de estos nombres bonachones o inocuos se ocultan monstruos. Inocencio III designa al monstruo Lotario de Segni. Inocencio, no, Inocencio IV al monstruo de Címbalo de Fieschi. Inocencio VIII al monstruo Giovanni Battista. Gio, Yassi. Yo nací Ya, bajo, ¿eh? Sí, sí, Yassi, ya. ¿no?
Yo nací bajo el pontificado de Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, alias Pío XII, el gran alcahueta de Hitler, pero no lo conocí. A mi mamá le mandó un diploma firmado de su puño y letra, con su foto, que un vecino nos compró por $20 en vía de la conchi, concilial, no sé leer esto, de la, bueno, conciliazione, de la conciliazione, y con el cual le concedía la indulgencia plenaria a la santa por los 20 hijos que alumbró a razón de dólar por un hijo y de hijo por un año. El diploma acabó colgado de una pared de mi cuarto desde donde me vigilaba día y noche. ¿Qué me ves? Le increptaba. ¿Qué te están cauterizando el culo de los infiernos, nazi puerco? Pero no. Está en el cielo entregado al dale y dale, al sube y baje, con la monja Pascalina que nos que se, que se trajo de Roma, de Alemania, y a quien los italianos llamaban la papesa y Virgo potens. Pero volviendo a los niños y al precepto evangélico, para no dejar cabos sueltos, Julio III, Giovanni de María de Coiciochi o algo así, del monte antes de convertirse en esposa del Señor, se levantó de un mocito de 15 a un mocito de 15 años en una calle de Parma. Se lo llevó a Roma con su hermanito, al que hizo cardenal y vivieron los tres felices celebrando unas misas de tres padres de puta madre. Qué envidia. Después, hilando Cronos su rueca, el parmesenat, parme, ¿qué? Parmesanito como el queso. Parmesanito fue a dar a la cárcel por criminal. Doble envidia la que me da. Doble envidia la que me da. A ver. En este desfile de papas, puñeteros, engendradores y polígamos, en el que se prodiga la historia de la puta, un devoto del sexo fuerte es rara avis, aunque ni tan rara, ¿eh? De nuestro Pablo VI reciente no se decía, pues lo que le gustaba era el marchete. Esto es, los hermanos cuantos sucios prostitutos romanos que se venden por amor a su profesión en las tenebrosas noches del Coliseo, en la que la luna demente le saca brillos de ira al cuchillo. O mejor dicho, se vendían en mis tiempos, ya no. Cronos acaba con todo, hasta con el nido de la perra. Costaba, costaba, costaban soldis, piccoli, moneditas. La prostitución es hermosa, una obra de misericordia que se sana a las otras. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al, al que no ha de menester, consolar al afligido, corregir al que hiera, al perdonar a la injuria, sufrir con paciencia las flaquezas del prójimo y rogar a Dios por vivos y por muertos. Una audiencia pública para consternación de sus ayudantes, pero para acallar de una vez por todas a los infames rubones. Giovanni Battista Montini, alias Pablo VI, el de la inspirada encíclica Humane Vitae, Boitila, el gran percursor de Boitila, en su cruzada de la paridora, alzó la voz y declaró que no era homosexual. Ah, no. Si no, entonces, ¿qué? ¿Un necrofílico, un bestial, otro papa puñetero? Así como no alcanzo a ver así muy bien, o el brillo. Pues es No, pero que, es que como las palabras que usan. ay, sí. Tras encaminar sus 100 pies de ciegos rumbo a Cabaret, el conde de Montefort se fue a saquear a
Minerve, donde ahora sí le hizo caso a Almerico y quemó a 143 albigenses. Y aquí el comienzo de la quema de herejes que tan ocupados habría de mantener en los siglos venideros, en los esbirros de Domingo de Guzmán, de Minerve. El conde pasó a Labur, donde quemó a 400. Tal vez sean estas hazañas las que le valieron el elogio de valeroso caballero cristiano que le hizo el Papa Inocencio durante el cuarto concilio laterano. Ahora bien, si a Montefort le tocó condado, al Américo le tocó arzobispado, el de Guarbona. Para mí, que se merecía más, la silla pontificia, no bien murió Inocencio, qué menos para quien fuera alma y nervio de la cruzada albigense, que es como se designó a esta campaña de exterminio con cierta impropiedad en verdad, pues cruzadas son las masacres los de maometanos a manos de cristianos, de no cristianos, a manos de corregilarios. ¿Qué importa? De algún modo hay que llamar a las cosas. De algún modo hay que llamar a las cosas. Y como y cómo juntó su inmenso ejército del legado papal, gracias a las promesas de Inocencio, a las que se sumaron a su cruzada, la propiedad de tierras conquistadas, dispensa del pago de intereses en las deudas, la inmunidad ante los cortes civiles y la absolución de todos los pecados y las mismas indulgencias prometidas en las cruzadas de Tierra Santa. Y ahí va el futuro arzobispo de Guarbona con su turbamulta de a pie y de caballo contra esos herejes alebrestados que predicaban humildad y la pobreza como Cristo y que no se reproducían como Cristo. En realidad, el verdadero motivo de esa cruzada no era la herejía. Al fin y al cabo, herejes somos todos, hasta los más ortodoxos, pues la herejía de hoy bien puede ser la ortodoxia de mañana, sino la desobediencia al Papa, el desacato. A Francisco de Asís, el más pobre de entre los más pobres, Inocencio III le conoció en persona y no lo mató, pero es que el sumiso Francisco había llegado ante él en son de obediencia, lamiendo pisos. En cambio, los albigenses se dieron a discrepar, a refunfuñar, a perorar contra las riquezas y la corrupción del clero. Al Papa lo llamaban el anticristo y a su iglesia la puta de Babilonia. Según la expresión de ese libro alucinado y marihuano que escribió San Juan en la isla de Patmos a los 100 años, el Apocalipsis. Ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, quien ha fornicado los reyes de este mundo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de inmundicias de su fornicación, y escrito en la frente su nombre en forma cifrada, Babilonia la Grande, la madre de los meretrices y abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 1:5, ¿no? Así como le dicen ellos. Ah, Apocalipsis, ¿sabe qué? Versículo ah, 5, 17, sí, algo así. Muerto muy- Inocencio III, su cruzada pasó a Honorio III, luego a Gregorio IX, tío futuro de Alejandro V y sobrino de Inocencio III, quien a su vez era sobrino de Clemente III, y luego Inocencio IV. En la catedral de Saint-Nazaire mataron a 12,000. El obispo Folke de Tolosa es un obispo que mató 10,000 y el arzobispo de Narbona mató a 200. Los arrojó a una enorme hoguera que encendió en el Padre Cremant al pie del castillo de Montesegur en Agen. En fin, quemaron a 80. ¿Tan solo 80? ¿Acaso perdía fuerza la cruzada de los inocencios? Sí, por escasez de materia combustible, no por falta de voluntad converunte.
Dejaron a la civilización de Languedoc, cual tabula rasa. Adiós trovadores y juglares a cantar en los coros celestiales. Adiós Languedoc. Los calumniadores de oficio que nunca faltaban dicen que durante esta cruzada la iglesia mató a 1 millón. ¿Qué va? Si acaso a 100,000. 100,000 de todos modos se habrían muerto. ¿O me van a decir que después de 800 años seguirían vivos? Por más albigencias que fueran. No, no se puede. La tierra gira, el sol se pone y se acaba. Inútil cruzada de estos albigenses, en mi opinión, pues en esas buenas almas de Dios no se reproducían. Los hubieran dejado tranquilos y ellos hubieran acabado solos, como en los siglos después que acabaron los los shakers, por omisión de la cúpula reproductora en la que es la causa de las causas de este desastre. Lo que sí quedó bien grabado, pero lo sucesivo en la mente del rebaño cerril, con hierro y fuego y olor a carne chamuscada, fue la lección que al Papa se le obedece, queremos o no. Y es que no es el simple becario de Pedro, como creía erróneamente el antaño, sino el becario del mismísimo Cristo, según el monje de Brando, alias Giorgio VII, descubrió. Estos que dice que son los albigenses creo que eran los gnósticos antiguos, o sea, los que Oh, no se reproducían, que decían pues que criticaban a la iglesia, ¿no? mm, A es, ver, ok, ya, si quieres sigo yo. sí. Este antecesor no muy lejano de nuestros inocencios colocaba su casto y enjollado pie sobre, casto y enjollado, sobre un cojín de raso y se lo hacía besar por todo. ¿Te imaginas la escena? Sí, Príncipes y lacayos, clérigos y campesinos, putas y damas. La cristiandad se convirtió entonces en un sumiso rebaño de pedófilos, no pedófilos, que es lo que el padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, y sostenía el del casto pie, que el Papa no podía ser juzgado por nadie, a lo cual bien podríamos agregar hoy día, ni siquiera por Dios. Pues en efecto, después de 2 milenios en que hemos visto desfilar a 273 de esos energúmenos ensotanados, ha castigado el Altísimo a uno solo, más ha castigado a Stalin y a Pol Pot. Me gusta también de los albigenses su dignidad para morir. Practicaban el endura, que consistía en dejar de comer hasta que llegaban por ellos, silenciosa, callada, la parca, y según nos cuenta el cronista Bus de Cerny, cuando el conde de Montfort montó su hoguera en Minerve, no tuvo necesidad de forzar a los 140 albigenses que allí quemó para que entraran en las llamas. Ellos mismos lo hacían por su propio pie, orando sin un lamento. Y entre el crepitar de la leña y un olor a carne chamuscada, se iban yendo de sus almitas puras rumbo a la nada de Dios, que no existe, lejos del infierno de este mundo. ¿Qué diferencia con el innoble fin de Wojtyla, seguido hasta el umbral de la eternidad por la prensa carroñera, ese viejete babete? Ah, se refiere a Juan Pablo II. Tembeleque, balbuciante, iba y venía, subía, bajaba, bendecía, pontificaba, cagaba, parrandeándose su pontificado de pie a pa, y así lo vimos en el acto final de su farsa protagónica, aferrándose a la vida y al poder como una ladilla insaciable al negro pubis de una puta que los quemó, que, lo- que los que mató la Inquisición. Decía, no habían sido tantos como afirmaban los enemigos de la iglesia, sino muchos menos. ¿Quién sabe cuántos creía este engendro que fueron los mártires del cristianismo cuando las persecuciones de los emperadores romanos? ¿Millones?
¿Cuál es el papa más ruin? Es cosa imposible de determinar, en tanto no inventemos el aparatico que mida la ruindad del alma. Lo que sí se puede, en cambio, saber, pues lo podemos cuantificar, es cuál fue el más asesino y cuál el más dañino. El más asesino, el italiano Lotario de Segni, alias Inocencio III, quien con sus tres cruzadas, las de los albigenses, la cuarta contra los infieles y la de los niños, fue el que más mató o empujó a la muerte. Y el más dañino, el polaco Karol Wojtyla, alias Juan Pablo II, el máximo azusador de la paridera, quien durante los 26 años de su pontificado sin irle ni venirle ayudó como nadie a aumentarle a la población del mundo 2.000 millones que se dicen rápido pero que excretan mucho. Viajaba en jet privado y se sentía la voz de los pobres. Y pensar que un día en México lo tuve a tiro de piedra. Pasó cagando bendiciones desde un papamóvil por la avenida Insurgentes frente a mi casa. Polonia lo parió. Pero una vez de repudiarlo o venderlo a un circo, pero en vez de repudiarlo o venderlo a un circo, hizo del monstruo su hijo predilecto. Malditos rusos que mataron a 100 millones con su comunismo y no sirvieron ni para acabar con tan pernicioso país. Ante el Tribunal de la Historia, desde aquí denuncio a Karol Wojtyla que lo desentierren y lo juzguen como desenterró y juzgó el Papa Esteban Séptimo, el justiciero, al Papa Formoso, y que le corten los tres dedos de la mano de su puta mano bendecidora, y así mutilado y semiengullido por los gusanos, mis hermanos gusanos que ya llevan meses envenenándose con él. Lo tiren, lo tiremos en procesión solemne al Tíber, como una bomba sucia musulmana para que contamine a Roma la puta, la babilónica. Ay, no manches. Está padre. Bueno, a mí sí me gustó. Yo creo que aquí la dejamos porque ya se nos fue el tiempo, pero ¿o tú qué opinas? Pues, no, sí, ya hasta aquí, pero lo que no me gustó es que le tira mucho a las mujeres como si ellas fueran las únicas promiscuas, ¿y no? ¿Por la puta? Sí, Pues sí, sí tienes razón. Ay, no sé, es que tiene como un humor, a mí sí me gusta. pues sí, sí, o sea, básicamente lo que está diciendo es que siempre te los han vendido como santos y pues de santos no tienen nada. Son simples seres humanos y ya. O sea, Pero realmente la gente que podríamos llamar realmente no santa, pero sí un ejemplo a seguir, pues esa casi no se ve en la tele o es invisible prácticamente. exactamente. Sí, sí, prácticamente es gente que no es famosa, ¿no? Así es. Porque no le importa yo. Bueno, Bueno, nos vemos entonces porque ya se está cortando esto. sí, hay que parar la grabación, pues me dio gusto verte, Dante.